Continuamos aquí en Tele Santo Domingo, y digo continuamos porque esto no tiene fin, esto no se detiene, son 24 horas al día. Alfonso Ureña, joven profesional, militante además del Partido de la Liberación Dominicana, de su comité central, alto dirigente, y además de eso, secretario de su Secretaría de Medio Ambiente. Es secretario que les dicen. Titular de Medio Titular, Ambiente, de la ¿verdad? De Secretaría de Medio Medio Ambiente. Ambiente. Claro que sí, encargado de esa importantísima secretaría en una época de cambio climático, de saqueo de los recursos naturales de la República Dominicana, como lo estamos viendo con nuestros ríos. Y ahora tenemos problemas con nuestras aguas, Alfonso. Ayer hemos visto una rueda de prensa en la que ustedes, los técnicos del Partido de la Liberación Dominicana, abordan el tema del masacre o Río Dajabón, que se cambió el nombre del Río Dajabón a Río Masacre eh, a, a, por una situación que hubo, por cierto, entre los franceses y los españoles en un momento, ¿no? El masacre, por muchas razones, será llamado el masacre. Además, eh, ustedes decían que, bueno, ustedes tienen una posición sobre el tema. Díganos de qué se trata, qué es lo que está pasando con las aguas del río Dajabón o río Masacre, ahí que nos tiene a todos pues interesados en el tema. Bienvenido a Ojalá y a Tele Santo Muchas Domingo. gracias a ustedes por esta invitación y a toda la comunidad de Ojalá que nos sintoniza por los diferentes medios de difusión. Como siempre, un placer estar por acá y compartir pues los temas medioambientales, que son temas que nos apasionan. Como bien plantea en el día de ayer, el Partido de la Liberación Dominicana, pues establecimos una postura ante este hecho que ha sido pues de conocimiento de todos, que es la pretensión de continuar con la derivación del río Masacre, a través de este canal que se ha estado construyendo, que en su momento se paralizó. Es bueno hacer quizás un poco Sí, claro. de historia en ese sentido. Recordemos que en abril del año 2021, hace un poco más de 2 años, pues fruto de las denuncias de los agricultores de la zona, pues salió a la palestra la pretensión en aquel momento de conectar a través de un canal o extraer a través de un canal de las aguas del río Masacre. En aquel momento, pues ustedes recordarán que se hizo un llamado. A la sazón el presidente Jovenel Moïse estaba con vida. Recuerden que después vino posteriormente esa trágica suceso. Claro. Bueno, pues a la sazón en aquel momento Haití sí tenía un presidente, un ministro de comercio, un ministro de diferentes estructuras que conviven, un órgano rector. Y en aquel momento se hizo un llamado a lo que es una reunión bilateral donde ambos cancilleres, tanto el canciller nuestro como el de Haití, pues hicieron una especie de reunión para concitar acuerdos sobre el uso de este recurso agua. En ese momento es importante resaltar que aunque en la semanal del presidente Abinader, él indicó que esto era un proyecto que era de empresarios privados de Haití y que las autoridades en un momento dado no tenían, por decirlo así, no tenían control de lo que estaba sucediendo, debemos recordar que en aquel momento, en aquella reunión, fue una reivindicación que se hizo del Estado en aquel momento a la construcción o el derecho que tenía Haití de construir ese canal en ese sentido. Entonces, vemos cómo se reivindicó como Estado el uso que tenía Haití para usar estas aguas. Entonces, eso es importante que lo traigamos acá a colación. Y bueno, pues en aquel momento se firmaron algunos acuerdos, entre ellos la paralización de las normas. Nosotros como Secretaría de Medio Ambiente, pues fijamos también una postura pública donde indicamos cuáles elementos se tenían que realizar para siquiera iniciar una conversación sobre lo que es la derivación o colocar una toma de agua
para hacer uso de este río. Ustedes saben que al momento en aquel momento no se había hecho levantamientos de estudios medioambientales, ni cómo impactaría en la obra el tema de la fauna, la flora, pero tampoco había medición en ese momento sobre el caudal medio que corría o que fluye por esa parte del río, la condición de los afluentes, la condición de la cuenca alta, muy importante, tanto del lado de la República Dominicana, pero también, y no menos importante, del lado haitiano, porque para nadie es un secreto que Haití tiene una cobertura boscosa de menos de un 2%, y la mayor cantidad de la frontera está prácticamente erosionada. Lo que quiere decir que antes de sentarse el gobierno a hablar sobre un uso sostenible de este recurso agua, había que hacer un sinnúmero de estudios técnicos para que eso fuera la base de discusión ante la posibilidad de otorgar un uso de este recurso. Nada de eso en aquel momento se hizo. Recordemos también que había un sinnúmero de opiniones y recomendaciones técnicas que se hizo de instituciones que velan por el uso del agua, también de la parte de agricultura, un sinnúmero de acciones, entre ellas, por ejemplo, la sustitución de cultivos, se contempló también la identificación y fabricación de reservorios de agua para que en un momento dado, ante una eventual falta de agua, pues, o los tiempos de estiaje, se pudiera abastecer pues en la zona agrícola a través de estas lagunas. También se identificó o se señaló que había que hacer un trabajo de identificación de aguas subterráneas para hacer pozos, también eventualmente para toda una cantidad de actividades previsorias que debían hacer para evitar en un momento dado lo que puede ser hoy día una amenaza. ¿Cuál es la amenaza hoy día? La amenaza hoy día es que se desvíe totalmente el cauce del río Masacre, en lo que eso, que se convertiría en un problema internacional, en lo que eso se aboca a buscar una solución obviamente amparado en un arbitraje o con otras naciones, te puede pasar un tiempo prolongado y en un momento dado el uso de agua de esos agricultores, que se entiende que hay más en juego de lo que podemos pensar. Se estima que hay más de 21.000 tareas que se podrían ver afectadas por esta indisponibilidad del recurso y más de 1.800 productores que hacen vida en toda esta zona. Entonces, es un problema verdaderamente social y parte de lo que hicimos como partido fue señalar y básicamente levantar esas banderas de alarma sobre lo que potencialmente pudiera suceder en esta zona. ¿Qué plantean ustedes que hay que hacer ahí? Nosotros primero lo que hicimos fue, señalamos que el presidente Abinader, desde que se identificaron esas acciones, se debió empezar a ejecutar ese plan de acción. Hace 2 años. Hace dos años pudimos haber empezado inclusive la presa que él anunció, que era la presa Don Miguel, que cabe señalar que esta presa que él dice que no se tenía nada de diseño, y que pareciera como que fue una innovación del presidente Abinader, ya esa presa se había visualizado tiempos atrás. Pero cabe resaltar algo muy importante que él dejó pasar, y es que esta presa, por su importancia estratégica, porque dominaría o controlaría o gestionaría lo que son las aguas de un río transnacional, debió haber estado asentada en la priorización que se hizo en el Pacto por el Agua. El Pacto por el Agua, recordemos que fue un pacto que se hizo a 15 años, donde se priorizó cuáles eran las principales inversiones que se harían en el sector agua para garantizar su sostenibilidad. Sin embargo, en ese acuerdo que se firmó hace apenas un mes, no está señalada esa presa como importante. Y cabe resaltar también que el presidente indicó que desde el año 2022 ellos estaban ya visualizando hacer esta presa y que se empezaron a hacer los estudios previos de factibilidad y económicos. Sin embargo, y vemos el nivel de improvisación y el funcionamiento de las instituciones del Estado, porque ese proyecto, si supuestamente se estaba visualizando para ejecutar, debió haber estado
en ese El pacto por el pacto, agua. que es, que es el mecanismo para la gestión de recursos de estas obras de infraestructura. Pero además yo vi unas declaraciones del ingeniero Olgo Fernández, donde él decía que sí, que esa presa tenía una serie de estudios que se habían hecho ya. O sea, estaba en planes, Al parecer no es una novedad. al parecer el presidente no estaba Enterado, enterado sobre ese tema. no estaba Son de enterado. las cosas que a veces se pasan a los funcionarios, pasarle las informaciones a los mandatarios, entonces habría que preguntarle al Pero, director del INGRI. pero no solamente esa presa, yo estuve hablando con un gran ingeniero hidráulico que lo oí mencionar veintitantas presas que hay el propio Reynoso lo decía, que está, por cierto, en la misma mesa del agua. Él es Sí, de los él dirige asesores el gabinete del agua. y él conoce Y dicho eso. sea de paso, nosotros tenemos mucha preocupación por lo que se firmó como Pacto del Agua, porque primero, nosotros como partido no participamos de esta firma, así como otros partidos de importancia no participaron en esta firma, y aún también, ¿Quiénes firmaron y el Pacto del Agua? aún importante, un sector importante de medioambientalistas no participaron en la firma Exacto. del pacto, porque el gobierno usó o quería utilizar a nosotros y a los ambientalistas como una justificación, nos quería agregar al barco Legitimar, para sí. legitimar una firma de algo, y al final nosotros nos dimos cuenta de que realmente no había una intención tomando en cuenta nuestras opiniones, porque para tener una idea y señalar algunos puntos, de más de 8.500 millones de dólares que contempla este pacto En en inversión. inversión de infraestructura, para nadie es un secreto que en la República Dominicana, de toda el agua que se capta a través de todas las obras de infraestructura que tenemos, el 80% aproximadamente se destina al sector agrícola. Y de ese 80%, el 80% se pierde por el El mal uso. 80 del El 80. 80 del 80 se pierde totalmente por un uso ineficiente en la distribución de las tuberías. Pero si nos vamos acá al agua potable que nos llega aquí a Santo Domingo, cerca de un 45, un 50% de todo el agua que viene aquí también se pierde por una mala gestión del suministro del sistema. Entonces, viendo esto, que es una realidad, o sea, de lo que estamos captando, que hay una ineficiencia en su uso, pues nuestra posición, o una de nuestras posiciones era que también debía haberse destinado una importante cantidad de recursos para solucionar eso, porque eso es importante. Pero como esas no son obras nuevas y como lo que contempla eso son obras por debajo de la tierra, pues en el pacto por el agua se contempló apenas menos de un 1% de los 8.500 millones. Entonces, nosotros éramos cónsonos que sí, vamos a hacer presas porque son importantes, vamos a hacer acueductos, vamos a hacer alcantarillado, pero también vamos a destinar una gran parte a hacer más eficiente lo que tenemos hoy día. Entonces son de las cosas que en un momento dado señalamos y entendíamos y no se nos escuchó ni se tomó en consideración. Así también otros sectores que se tenían otros señalamientos. Y bueno, pues en ese momento, como vimos que había una visión muy particular, muy, por decirlo así, muy empresarial, destinada a lo que son obras de infraestructura principalmente, pues nosotros nos apartamos de la firma de ese acuerdo. Sin embargo, yo me pregunto, ¿qué pretende el gobierno si es que ellos pretenden durar 15 años gobernando este país? Porque si nos pasan 15 años con el PRM arriba, pues yo no sé qué es lo que nos va a dejar. Desaparecemos. Yo no sé qué es lo que nos va a quedar a nosotros y a nuestros hijos, definitivamente. O sea, que este pacto por el agua fue un producto que el gobierno se sacó, lo tenía pendiente, lo tenía latente y aparentemente salieron adelante con lo que tenían, pero como vemos con el caso de la presa de Don Miguel, realmente lo que salió como producto resta mucho de su calidad. Los ambientalistas se quejan también de que es muy poca la inversión en la restauración de cuencas, en la restauración de los ecosistemas en sentido general y de la foresta en particular. Hay una queja de ellos. Sí, totalmente, porque como eso no se ve, eso no provoca generación de votos,
Lo que busca votos son las obras de infraestructura, acueductos, alcantarillado, la toma de obras de hidroeléctricas, por ejemplo, como el caso de las placetas que se está haciendo, que en un momento dado era una inversión de $300 millones y ahora está asentado con una inversión de más de $700 millones, ese proyecto. Y así un sinnúmero de cosas. Más un adendum más que le hicieron a la presa de Montegrande. Ah, sí, claro. 3 años paralizada prácticamente. Y lleva el presidente más de 3 discursos anunciando su inauguración. Sí. Yo creo que va a llegar al 16 cuando entregue el gobierno del 2024. Y ahí lo va a mencionar, que ya le faltaba poquito para inaugurar esa presa. Bien. De todas maneras, Alfonso, el pacto por el agua, ¿cuál es la legitimidad que tiene? Si no lo reconoce la comunidad ambiental, si ustedes, los partidos de oposición, no firmaron el pacto, ¿quiénes fueron los que firmaron? Entonces, ¿quiénes le dan legitimidad a ese pacto por el agua? Bueno, el gobierno, utilizando su capacidad de convencimiento, de buscar, o su articulación política, identificó algunos sectores, los integró ahí para esa firma. Pero de hecho, queremos resaltar inclusive, y vemos ahí la importancia que le da este gobierno al medio ambiente, recursos naturales y también el cambio climático, que la mesa del CES, donde se discutía un pacto por la sostenibilidad, que era el tema de la mesa de cambio climático y medio ambiente, de la cual yo pertenezco, pues precisamente esa mesa se dejó de lado, esa mesa se dejó desbandada. Nosotros agotamos más de 7 reuniones del Consejo Económico y Social, sin embargo, y teníamos nosotros, es importante señalar que en ese espacio estaban representadas la verdadera clase ambiental del país, los sectores privados, velando por sus intereses, los ambientalistas por igual, en su gran mayoría estaban ahí representados. Nosotros los partidos políticos estábamos los principales partidos políticos haciendo presencia y participando de esta mesa y dejamos de lado muchas posturas políticas para garantizar un verdadero pacto por la sostenibilidad, tomando en consideración que los temas de medio ambiente, que nuestra casa grande, son de vital importancia y que no puede estar supeditado a elementos coyunturales y políticos. Y en aquel momento nosotros como mesa hicimos un ejercicio bastante interesante, muy profesional, y ahí nos pusimos de acuerdo en muchos temas. Nosotros teníamos más de 70 de los puntos propuestos, entre 70 y 75% de los puntos en acuerdo. Algunos puntos teníamos en neutro y las disidencias eran las menores. O sea, que yo entiendo que si había de parte del gobierno una decisión de sacar un producto bastante bueno, esa era una gran oportunidad. Sin embargo, pasó el tema del lamentable suceso del exministro Jorge Mera. Cuando llegó el actual ministro Serra Hatton, nos reunimos una sola vez con él. Después que él llegó, a los 10 meses nos reunimos una sola vez con él y al día de hoy no hemos vuelto a ser convocados a esa reunión, tomando en consideración la gran cantidad de problemas y denuncias que se han realizado con relación al tema de medio ambiente en la República Dominicana. O sea, pero que no se ha vuelto a reunir ¿quiénes? Con medio ambiente. No, el Consejo Económico y Social, esa mesa del Consejo Económico y Social no se ha vuelto a reunir. Sí, porque yo entendería que no quiera reunirse contigo. Sí, claro, no, definitivamente. O con el PRD, o con quien sea. Creo que conmigo no se quería. Pero con la mesa completa del Consejo, la parte medioambiental del Consejo Económico y Social, que no se haya reunido. Que pasen 10 meses. A mí me apena mucho, inclusive con el titular del CES, que es Rafael Toribio, que de hecho fue mi rector de universidad en INTEC cuando yo estuve estudiando. Entonces me une una vinculación emotiva y de respeto sobre él, pero yo puedo decir que realmente lo han puesto de relajo, porque no hay una decisión firme de este gobierno
de realmente dar un golpe en la mesa y establecer los lineamientos adecuados para el cuidado y uso de los recursos naturales. Que en ese preciso pacto que queríamos firmar, llamado Pacto por la Sostenibilidad, estaban ahí incluidos. Entre ellos, la famosa ley de agua, que estamos muy atentos dándole seguimiento, porque ustedes saben que hay unos aprestos de algunos sectores para buscar un margen o dejar una ventanita abierta que se podría prestar a muchos manejos, entre ellos la privatización camuflajeada del recurso agua. Entonces, son muchos elementos ahí que le estamos dando seguimiento en ese sentido. Pero como ustedes saben que el sector ambiental generalmente es un sector muy, muy fino en el sentido, hay unos técnicos bastante capacitados, generalmente ese grupo que se dedica al cuidado del ambiente lo hace de una forma primero apasionada por el tema y hace la tarea, porque son técnicos con muchas experiencias y compromiso. Y realmente pasarle, como dicen, gato por liebre es difícil. Entonces quizás el gobierno ha podido percibir que ahí hay un meollo que no ha podido, pues, una valla que no ha podido saltar. Sí, porque bueno, indudablemente el recurso agua es un negocio, pero un negociazo aquí y en el mundo entero, porque no es aquí nada más. Claro. Aquí nada más. Conocemos los casos de privatización de las aguas en Puerto Rico, por ejemplo, donde hay empresas transnacionales que se han hecho con el negocio. Y hay un máximo común múltiplo en todo eso. Los servicios se encarecen. Claro, así. Común denominador, ese. Se encarecen todos los servicios. El costo de lo que yo adquiría un bien, un recurso tan importante como el agua ayer, se me duplica o se me triplica en levantando una bandera de optimización del recurso que usan o mejora del servicio, que así como lo llaman pues estos capitales. Que aquí hay de hecho una parte del agua privatizada. O sea, ya la población consume agua en botella, realmente, lamentablemente. Sí, claro. Y ese es un tema que tenemos que tratar, Alfonso. Hoy se nos agotó el tiempo, pero redondéalo. No, básicamente nosotros apoyamos muchos temas de la ley de agua que se está discutiendo, por ejemplo, ese uso del agua, del recurso agua, como un producto, porque hay empresas que están rentando de ese uso de agua. Y agua pública. Y debe cambiar, exactamente, debe cambiar ese concepto para esas empresas. También el cuidado que se deben hacer a las extracciones que se hacen del subsuelo del agua, porque nosotros el recurso agua es un recurso finito y aunque esté en ocasiones debajo de la tierra, también esas áreas pueden verse permeadas en un momento dado por la sobreexplotación. En un momento dado, y de hecho es uno de los grandes riesgos que se vinculan al agua, al uso del agua, tanto en Juan Dolio como en la parte este del país, que está muy próxima a una zona costera, que en un momento dado, si no se le da seguimiento adecuado a esa explotación de esos pozos, se puede salinizar y es un gran riesgo que corre. El tema del agua es un tema muy apasionante y amplio. Sin embargo, nosotros le estamos dando seguimiento a este caso que está pasando en Río Masacre y vamos a estar como Secretaría dándole seguimiento a las tomas de decisión del gobierno, pero sobre todo a las acciones que esté tomando el gobierno aquí en República Dominicana para la protección de nuestro pueblo. Y a la demagogia reeleccionista que puede estar detrás de eso. Claro que sí, porque ahí hay unos elementos que podemos percibir de sensacionalismo y de sobreexposición de un tema con quizás fines políticos a menos de 10 meses para unas elecciones presidenciales y un presidente en una franca campaña reeleccionista. Y en declive, indudablemente. Sin duda. Gracias a Alfonso Ureña, gracias por estar aquí, Alfonso. Un placer, como siempre. Bien rica la conversación. Quedan muchos temas, porque el medio ambiente es todo. Nuestra casa grande. Es todo, el medio ambiente es todo. Y hablar de agua, ya usted sabe, mucho más. Así es. Nada sin agua, nada, no hay nada. No existe la vida sin el agua. Ya eso lo dice todo.
Gracias a Alfonso Ureña, que es el secretario de la Secretaría de Medio Ambiente del Partido de la Liberación Dominicana, miembro de su comité central, alto dirigente de ese partido, con el que conversamos hoy, pero tenemos que seguir conversando sobre estos temas. Usted quédese ahí en Tele Santo Domingo, no se mueva de ahí. Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano.